Hola, Hola, ¿cómo estás? teníamos tiempo de no, varios días, ¿verdad? De no Nos grabar. dimos vacaciones. Sí, estábamos gestionando las resistencias del ego, de la mente, tal vez no pereza, sino como, no sé, gestión de energía, ¿verdad? Gestión energética, así es. Vamos a poner la pantalla. Bueno, el otro día que leímos cositas del curso de milagros, nos dieron ganas de comenzar una serie de videos explicando comentando y explicando los aspectos más básicos del curso de milagros. Para eso decidimos que una de las mejores opciones para iniciar es utilizar una de las herramientas pedagógicas más sencillas pero también más profundas que tenemos a disposición, que es uno de los libros del doctor Kenneth Wapnick. En este caso se trata del libro ¿Qué dice un curso de milagros?, que es un comentario a el prefacio que encontramos en el libro azul, en un curso de milagros. Es un comentario completo, línea por línea, párrafo por párrafo, de el punto número 3 de ese prefacio. Yo no lo sabía hasta que lo estaba leyendo en el mismo libro, que de esos 3 puntos del prefacio del curso de milagros, el punto número 3 fue igualmente canalizado, igualmente dictado, como lo fue el resto del texto del curso. Los 2 primeros puntos pues fueron como una elaboración de doña Helen para más o menos introducir y explicar todo lo que es la temática del curso y la estructura del curso, los libros de los que está compuesto el curso. Pero ese punto número 3 es un dictado directamente entre Jesús y la escriba de un curso de milagros, y nos pareció que era como una bonita forma, ¿verdad?, de iniciar con esta serie de videos, esta serie de enseñanzas a la parte introductoria de un curso de milagros. Y siempre pensamos hacerlo con el formato parecido a los videos anteriores, que es un formato relajado, un Ujú. formato completamente desenfadado, sin rigidez, comentando, vacilando. En algún momento hasta algún vinito, ¿verdad? Nos podríamos tomar. Sí, lo importante es como de pasarla bien, hacerlo con un formato tipo podcast hasta donde se pueda, Ujú. porque tal vez no es el podcast puro en donde solamente hay interacción de intercambio De opiniones. de opiniones y todo eso, sino que aquí estamos con el tema de fondo, que es la enseñanza de los aspectos más básicos de un curso de milagros, pero trataremos de darle esa rutina estilo semi podcast, por así decirlo. Sí, bastante relajadito. Y nada mejor que empezar desde el principio. Esa fue la decisión. Vamos a empezar desde el principio y vamos a empezar haciendo una pequeña introducción de qué plantea el curso de milagros. Porque incluso si uno se mete ya directamente al texto del curso, en el capítulo 1, que inicia con los 50 principios de los milagros, ya inicio la temática ya es bastante compleja. Aunque es la parte introductoria, los 50 principios es un poquito más complicada la explicación de los principios, debido a aspectos que el mismo Kenneth Wapnick explica más que todo en otras obras, principalmente en las de tipo histórico, como La ausencia de la felicidad, ¿verdad? Y Ujú. en otras introducciones que hacen otros libros donde relata un poquito la historia. eh, este, los primeros 4 capítulos del curso pues tienen una redacción que el mismo Kenneth califica como un poquito complicada o un poquito desajustada a lo que él mismo como coeditor y Helen como escriba hubiesen deseado. Y eso se ve más que todo porque, según comentan, al principio Helen como
canal de transmisión de las enseñanzas del curso, pues ella, su canal psíquico todavía no estaba como muy depurado, ¿verdad? Porque despierto sí estaba, pero tal vez no estaba como muy depurado. Y otra de las razones es por el tema de la edición y lo que fue retirar fragmentos que hoy día corresponden a lo que sería el texto del Urtext, que también está publicado, y a diferencia del texto normal publicado por la Fundación para la Paz Interior, que es el libro azul como normalmente lo conocen, que ya es una versión más depurada, completamente pasada por todo lo que fue el proceso de edición. Y entonces retirar esos fragmentos de esos primeros capítulos pues deja como huecos, ¿verdad? Como vacíos que a la hora de la lectura pues se notan. Pero en cambio esto que vamos a hacer a partir de hoy es completamente introductorio, es muy básico, es la introducción al prefacio. Entonces empezamos por lo más sencillo. Por el principio. Me dices cuánto. Listo. Ya el título. Dice capítulo primero, nivel 1, conocimiento y percepción. El mundo del conocimiento. Párrafo 1. La sección empieza con una cita directa de la introducción a un curso de milagros. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Eso es la síntesis completa del sistema de pensamiento que vamos a encontrar en el curso. Es esa comparación entre lo que Kenneth Wapnick llama el nivel 1 y el nivel 2, que lo vamos a ver a continuación a lo largo de todo el curso. Nada irreal existe. Ninguna ilusión existe. Ninguna ilusión existe en el plano del espíritu, en el plano del cielo. A diferencia de lo que percibimos aquí en el plano del sueño, en el que todo lo que se percibe, todo lo que observamos, pues es ilusión. Y desde el punto de vista de la comparativa y de la pedagogía del curso, pues nada de eso existe, aclarando que esa no existencia se refiere al plano del espíritu. No significa una negación de la experiencia física, no significa una negación de la experiencia en el cuerpo. El mismo curso aclara que quienes se dedican a ese tipo de negación, pues lo que hacen es una negación inútil que no lleva a ninguna parte. El curso no enseña eso y hay muchos malentendidos al respecto, principalmente en estudiantes que tienen poco tiempo, poca experiencia, que tienden a confundir esto, de que creen que el curso niega el tema de la experiencia, niega que percibimos, que nos autopercibimos como cuerpos, que percibimos que hay un mundo material a nuestro alrededor. El curso no enseña a hacer ese tipo de negación, más bien la califica como un tipo de negación inútil. La negación que nos enseña el curso es de un nivel profundo, es de un nivel de contenido, y lo vamos a ver a partir de los siguientes capítulos. Dice, esta es la declaración del nivel 1. Nada real puede ser amenazado, puesto que la realidad consiste solo en Dios y nuestro verdadero ser como Cristo. En este contexto, con frecuencia menciono una frase del texto: no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Sí, esto de que no se perdió ni una sola nota del himno celestial, pues es una metáfora muy bonita, muy agradable a la vista, que lo que quiere decir es que en el plano del espíritu, en el plano del cielo, no hubo ninguna alteración. Nada de lo que creamos que ocurre en el sueño, en el nivel de nuestra experiencia y en las cosas que hagamos o no hagamos, nada de eso afecta la verdad y la realidad del espíritu, no afecta nuestra identidad como hijos de Dios
y no afecta en lo absoluto la unidad que tenemos entre los hijos de Dios, que somos todos, y la unidad que tenemos con respecto a nuestro Padre Celestial, a la fuente. Entonces, nada de lo que creamos percibir acá afecta o altera en lo más mínimo eso. Entonces, no se perdió ni una sola nota del himno celestial, que es el plano del espíritu. En otras palabras, no pasó nada. Dios no fue asesinado, su Hijo no fue crucificado, el cielo no está hecho pedazos. Nada pasó, pues nada real puede ser amenazado. El corolario es que nada irreal existe, puesto que la realidad se define en un curso de milagros como Dios. La irrealidad es cualquier cosa fuera de Él. Este es un tema importante en el curso, pero no en el prefacio, aunque se menciona aquí. Sí, se va a profundizar más que todo a lo largo de los siguientes capítulos del curso, pero Kenneth lo menciona aquí como para darle forma y contexto. El cielo es un estado de perfecta unidad, en el cual la creación de Dios, su Hijo, su efecto, Cristo, es uno con su fuente. Significa que creador y creado, Dios y el Hijo, causa y efecto, no están separados, pues no hay nada que distinga a uno del otro. Sí, no hay... Cristo, en este contexto, Cristo es el efecto de esa fuente creadora, de esa fuente incausada, y el curso utiliza la palabra Cristo como muchas otras palabras del contexto y la nomenclatura judeocristiana, de la tradición judeocristiana, pues para rescatar un poco la intención del curso, que es corregir muchos errores de percepción y de interpretación acerca de las enseñanzas originales de Jesús, de Yoshua ben Yosef, que tanto se tergiversaron, que tanto se cambiaron, que tanto se escondieron, que tanto se obstaculizaron a lo largo de los siglos de la historia. Y constantemente vamos a ver en el curso la utilización de términos pues que proceden de esa tradición judeocristiana. Aquí lo importante es entender la palabra Cristo como esa creación de Dios, que como toda creación de Dios siempre va a tener unas características, que es ser perfecta, ser eterna, ser inmutable, ser esencia del amor infinito y de una extensión infinita. Aquello que no posea esas características o esas condiciones no corresponde con la creación de la fuente, no corresponde con la creación de esa fuente creadora que el curso llama Dios. Por ende, mucho de lo que percibimos aquí en el sueño, y tal y como nos percibimos nosotros, que nos percibimos de una forma equivocada, pues no coinciden con esas características con las que Dios creó a su Hijo el Cristo. Y nada más quería hacer esa aclaración en cuanto a la utilización frecuente de la palabra Cristo. Okay. También quiere decir que en el cielo no existen términos como creador, creado, Dios e hijo o causa y efecto. Estos términos implican dualidad y no hay dos seres en el cielo, solo uno. Y lo que parece estar fuera de la perfecta unidad no existe. En el cielo no hay comunicación a través de palabras, como lo acaba de mencionar acá. En el cielo la comunicación es de un nivel pues que nosotros no podemos entender desde nuestro punto de vista y desde nuestro sistema de pensamiento. Es una comunicación en el plano del espíritu, en el plano del amor infinito. No hay palabras. De hecho, la utilización de palabras ya conlleva que la mente ha sido restringida, que la mente ha sido velada, que la percepción
está completamente restringida, porque las palabras de por sí, como bien nos dice el curso, las palabras son símbolos de símbolos doblemente alejados de la verdad, y por eso el camino espiritual consiste en precisamente paso a paso tratar de recordar poco a poco esa forma de comunicarnos que teníamos originalmente con Dios. Por supuesto, no significa que lo vamos a hacer al nivel que ocurre en el cielo, porque ese tipo de experiencias no es posible acá, pero lo que sí comenzamos a recordar en un proceso evolutivo es experimentar una serie de reflejos de esa comunicación, atisbos. Algunas veces el curso utiliza la palabra intuición, también utiliza la palabra revelación, para referirse solo a algunas de las formas en las que esa comunicación se comienza a recuperar poco a poco. Pero, como dice don Kenneth acá, en el cielo no hay utilización de palabras. Las palabras las utilizamos acá nosotros porque tenemos una forma de comunicarnos acorde con nuestra mente, que está completamente restringida y limitada por las limitaciones que el mismo soñador ha impuesto a su propio sueño, que el soñador somos todos nosotros, como fragmentos de ese yo soy el soñador. O sea que solo aquí en este mundo de ilusión nos podemos dar gusto las mujeres de hablar mucho. Entonces aprovechemos. Dice: tenemos que tener siempre en cuenta que es un sistema de pensamiento no dualista que no reconoce como real lo que está apartado de la unidad. Por consiguiente, cualquier cosa del universo físico, individual y diferenciada está fuera de la mente de Dios y por lo tanto es irreal. Sí, de hecho hay partes del curso que cuando uno las lee por primera vez le causa un poquito de contraste con respecto a lo que uno conocía antes del curso, como por ejemplo una frase que dice que Dios no sabe nada de lo que ocurre aquí en el sueño. Pero eso tiene un trasfondo pedagógico muy profundo que no cabe, digamos, no procede verlo aquí hoy, pero más o menos a lo que se refiere es que Dios no sabe de ilusiones y no participa de las ilusiones. Dios sabe de la realidad del espíritu, y participa en la unidad de perfecto amor con su Hijo en esa unidad del espíritu. Pero en lo que se experimenta aquí, en la ensoñación, que son ilusiones, que son fantasías, que es una proyección holográfica, fractal, multidimensional que hace la mente del soñador, en ese jueguito de ilusiones y de guerra de ataques y defensas y de egos y todo eso, Dios no participa de eso. Pero a pesar de que no participa de eso, Él no nos dejó solos y envió a la voz que habla por Dios y a la luz que brilla por Dios, que en el contexto del curso lo denomina el Espíritu Santo. Yo me lo imagino más o menos como unos niños jugando aquí, que a veces el papá está por allá trabajando y ni se imagina qué tipo de juegos están jugando sus hijos. Pero la mamá está ahí pendiente de que no se peleen, de que se disculpen, de que se arreglen si se pelean. Entonces más o menos así viene siendo como el papá por allá que ni se entera de que están jugando sus hijos, y la mamá haciendo el trabajo de ayudarles a sentirse mejor en los juegos y a veces a cambiar de opinión en el juego, de jugar de otra manera. Sí. Algo así viene siendo el Espíritu Santo. Sí, de hecho es esa energía que uno podría equiparar o hacer la similitud con la energía femenina, porque precisamente tiene esa funcionalidad de esa bondad cercana que está siempre dispuesta y disponible para asistir al Hijo en toda su experiencia. Dice: al comprenderlo se aprende la verdad, porque en esto radica la paz de Dios. Uno no puede estar en paz si cree que el mundo existe. En un nivel práctico, la creencia de que el mundo existe se manifiesta porque pensamos que nos conmueve e impacta. Por lo tanto, normalmente creemos que la felicidad depende de circunstancias externas: sentirnos bien, sentirnos amados y aceptados,
En general, depende de que otras personas actúen de cierta manera o complazcan nuestras exigencias especiales. Normalmente estamos atribuyéndole la felicidad o no felicidad a lo que nos hagan otras personas o a lo que las circunstancias externas nos produzcan, y no tomamos el suficiente tiempo ni energía como para tratar de indagar en el interior de nuestra mente y tratar de darnos cuenta que en verdad la felicidad o la ausencia de la felicidad la podemos ubicar correctamente en nuestra propia mente, en nuestra propia experiencia del espíritu, que no es una experiencia en el nivel superficial de la mente, en la mente egoica, racional, consciente, que es la parte más tardía y externa de la proyección mental, sino en las profundidades donde solamente podemos llegar con la sinceridad, con la honestidad y con una intención de querer sanar lo que necesita sanarse en nuestra alma, en nuestro núcleo álmico, en la profundidad de la mente. Y ese proceso, como nos enseña el curso de principio a fin, pues lo vamos haciendo de la mano del Espíritu Santo y con el acompañamiento del Espíritu Santo. Pero lo más importante desde nuestro punto de vista, en lo que concierne a nosotros, es esa pequeña dosis de buena voluntad, es esa poquito de fe que se nos pide. No se nos pide mucho. En el ámbito espiritual no se nos exige que hagamos grandes hazañas del héroe, como se denomina a veces, sino es únicamente una pequeña dosis de buena voluntad para ir dando los pequeños pasitos como de bebé al principio, ¿verdad? Sí, por lo menos para ir cuestionando lo que creemos. Sí, que se dice fácil, pero son pasos importantes. Sí, claro. Lo que el mundo eventualmente llama paz es la quietud que sentimos una vez satisfechas nuestras necesidades. En un momento dado, decimos que estamos en paz cuando hemos pagado nuestras deudas. Por lo tanto, la gente a la que le debíamos algo no sigue molesta con nosotros, de modo que hemos completado la parte correspondiente del trato especial existente en la relación. Sin embargo, esto no quiere decir que mantengamos dicho trato, sino que éste puede romperse de inmediato, en un momento, en una hora, al día siguiente, la semana que viene, el próximo mes o el próximo año. El ego siempre es inestable. Este proceder es inevitable en el sistema de pensamiento del ego, y en ese momento tendremos que improvisar tratos adicionales. Por lo tanto, no puede haber paz mientras sintamos que el mundo tiene la capacidad de afectarnos. A diferencia de la paz del cielo, que siempre va a ser estable, que va a ser incluso inmutable, perfecta y de extensión infinita. Aquí a lo que llamamos paz, pues muchas veces creemos que depende de circunstancias externas y de lo que las personas nos aporten o nos quiten, ¿verdad? Sí, es como una montaña rusa, a veces sí, a veces no, según las circunstancias. Dice, en particular experimentamos el reflejo de la paz de Dios en la medida en que podemos decir que nuestra felicidad no depende de nada externo. Lo contrario también es cierto. Nuestra infelicidad, ansiedad, depresión y culpa no dependen de nada externo. Y casi nunca la buscamos adentro, siempre la andamos buscando afuera. Las causas de nuestras molestias, de nuestra ansiedad, de nuestro estrés, de nuestra depresión, siempre lo buscamos afuera, como que estamos programados mentalmente como seres humanos afuera, para buscarlo siempre afuera. Sí, como dice la alegoría de la persona que perdió las llaves dentro de su casa, pero las estaba buscando afuera, y todo el mundo ayudándole a buscarlas afuera, hasta que le preguntaron, ¿y aquí fue donde se le cayeron? No, se me cayeron adentro de mi casa. ¿Pero por qué las busco aquí afuera? porque aquí afuera hay luz y adentro está oscuro. No sé qué les hace pensar eso, pero a mí esa alegoría me hace pensar que sí, que nuestro inconsciente está, o que esa parte de nosotros la tenemos oculta, la tenemos oscura, que nuestro ego nos llevó a no ver y a oscurecer esa parte donde sí podemos encontrar la paz. Ese ejemplo que pusiste me recuerda a alguien, me recuerda a Osho, ¿verdad? Sí, está en los libros de Osho. Osho muy gracioso. Recuerda que en un curso de milagros el cuerpo,
bien sea el propio o el del otro, está fuera de la mente. Por lo tanto, si nos sentimos enfermos, no es porque haya contraído una enfermedad. No es porque hayamos contraído una enfermedad. Tanto la felicidad como la infelicidad, tanto la sensación de bienestar como la de malestar, provienen de la mente y no tienen nada que ver con el mundo. Pues retroceder al párrafo anterior, el del cuerpo que no está en la mente, que tal vez se lee así, más ahí, a partir de ahí, pues. Recuerda que en un curso de milagros, el cuerpo, bien sea el propio o el del otro, está fuera de la mente. Pues esa frase, si uno la lee así, como así rápido, tal vez no capta también otro mensajito que está ahí escondido. Eso de que el cuerpo está fuera de la mente, al igual que el cuerpo nuestro, el cuerpo de otra persona, igual que las circunstancias y el mundo que nos rodea, todo lo que percibimos, está fuera de la mente, se refiere desde el punto de vista metafísico a que toda esta proyección que hace la mente y que nosotros percibimos como cuerpos y mundo a nuestro alrededor es la parte más externa a la proyección que hace la mente desde el centro. Es la parte como periférica, por eso Kenneth utiliza esa palabra o esa frase o ese concepto de que está fuera de la mente, y es que lo compara obviamente con la profundidad o la parte central del alma o de la mente, desde la cual se proyecta todo lo que es el sueño, desde la cual se proyecta todas las dimensiones, y ya lo que es la parte más densa, lo que podríamos llamar el plano físico, pues vendría siendo como la parte más superficial y externa. ¿Y será que podamos crear un nivel más allá? Con las IAs, tal vez, con las... A más alejado. Sí. Bueno, de hecho, se cree que el tema de la IA y también este concepto del multiverso y otras cositas que nos tienen preparados las élites famosas, estas que mencionan mucho, que hoy no vamos a hablar de eso, pero tal vez otro día sí. Lo que pretenden o a lo que podría dar lugar es a niveles de disociación aún mayores del que ya de por sí tenemos, porque nuestra percepción está anclada completamente en la materia, en la forma, en la experiencia entre cuerpos, en la preocupación por comer todos los días, en la culpa, en el miedo, en el ataque, la defensa, en qué me hiciste, qué te hice, o sea, todo, ya de por sí estamos bastante disociados y todo eso, y se vienen pues opciones, como decía, de disociación aún mayor. Sí, si no, solo hay que ver las personas que son adictas a los videojuegos. Sí. Para ver cómo se puede disociar uno más todavía. Seguimos. Recuerda que en un curso de ya, ¿verdad? Sí. Ok. Por lo tanto, si nos sentimos enfermos, no es porque hayamos contraído una enfermedad. Tanto la felicidad como la infelicidad, tanto la sensación de bienestar como la de malestar, provienen de la mente y no tienen nada que ver con el mundo. Entenderlo y luego emprender el proceso de aceptar su voluntad es lo que nos conduce a la paz de Dios. No tomamos en consideración estos enunciados. Si tomamos en consideración estos enunciados. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Reconocemos que nada externo tiene poder sobre la paz. Solo estamos molestos porque la mente tomó la decisión de estar molesta. Ahí es donde se encuentra nuestra paz o nuestra ausencia de paz, en esa decisión que se tomó en la mente acerca de escuchar la voz del ego o escuchar la voz del Espíritu Santo. La voz del ego pues nos va a traer esta experiencia en falta de paz, y el escuchar la voz del Espíritu Santo pues nos va a dar esos aportes crecientes de alcanzar la paz. Dice, sencillamente usamos el mundo y el cuerpo, en concreto, los cuerpos de otros, no solo como un medio para justificar nuestro malestar, sino también para culpar a otra persona por ello.
Eso pasa, en serio. Yo no me he dado cuenta. ¿En serio? Dice, forma No, parte, jamás me lo hubiera imaginado. ¿verdad? No. Forma parte del plan del ego para que perdamos contacto con el poder de la mente e indica que nuestra decisión inicial a favor del ego permanece intacta. El ego, el plan del ego siempre está en mantenernos alejados de ese reconocimiento de dónde fue que se perdió la paz, de dónde fue que se tomó la decisión con la que perdimos la paz, que fue en el nivel de la mente, en el nivel del contenido. El ego siempre usa todas las artimañas y todas las estrategias que pueda para mantenernos muy alejados de ese reconocimiento. ¿Y cómo hace eso? Pues manteniendo anclada nuestra percepción y nuestra visión periférica de todo lo que acontece en el nivel de la forma, en el nivel de los cuerpos, en el nivel de las circunstancias, en el nivel de la culpabilidad de quién me hizo, qué me hizo, por qué me lo hizo, me causó este daño, todo lo que son los comportamientos disfuncionales de ataque y defensa. Ahí es donde el ego nos quiere mantener ocupados para nunca tener nosotros ni el tiempo, ni la capacidad psíquica, ni emocional, ni el deseo espiritual para buscar en la mente, que es donde verdaderamente podríamos encontrar esa solución. Sí. No, y suena como ir a buscar en la mente como algo muy difícil, muy complicado, pero en realidad se empieza con cosas pequeñas, así como un niño aprende a caminar, que da pasitos pequeños o que primero se arrastra, gatea y a su manera aprende a desplazarse para luego empezar a caminar, luego correr, más tarde andar en bicicleta y todo lo demás. En la vida diaria empezamos con cositas muy sencillas, como el simple hecho de ser consciente en un momento de ira, en un momento de proyección, en un momento de discusión, qué pensamientos previos estaba teniendo yo a tener esta situación, a tener este conflicto, y también durante el conflicto, qué pensamientos me alimentan el conflicto o qué pensamientos me hacen tener paz. También algo muy lindo es que el curso constantemente nos recuerda o nos dice una técnica para reconocer a quién estamos escuchando, si al Espíritu Santo o al ego, y es, el ego siempre habla primero. Entonces, normalmente durante un conflicto, el que primero va a hablar es el ego, y ese va a ser el que nos va a producir emociones más densas, el que nos va a producir emociones más displacenteras, y lo que toca es pues tratar en ese momento de encontrar la paz para poder permitirle al Espíritu Santo hablar, porque el Espíritu Santo habla desde la paz, el Espíritu Santo no habla desde las mismas emociones que el ego. Entonces, si no encontramos ese momento de paz, pues difícilmente lo vamos a escuchar. Es una voz suave, queda, armoniosa, que no se preocupa, como lo mencionaba Daily, parafraseando el curso, no se preocupa por hablar primero, porque la verdad siempre es, no necesita defensa, entonces no necesita apresurarse para hablar primero, como si lo hace el ego, y como si lo hace el ego también desde querer imponerse, querer controlar, querer generar ruido, distorsión. Y siempre una característica también que nos deja cuando escuchamos la voz del ego es que vamos a encontrar de todo menos paz. Cuando escuchemos al ego nunca vamos a sentir paz. A veces lo que ocurre, y esto genera mucha confusión, es que a veces prestamos atención a un mensaje del ego en nuestra mente y provoca algunas emociones que, comparados con un estado emocional previo, tal vez como que nos dispara un poquito de energía, por ejemplo, pasar de la depresión al enojo o algo así. Sí. Entonces, al cambiar de un estado psíquico a otro, pues sentimos como un cierto alivio, como una cierta liberación de la tensión, y creemos que el percibido y parcial beneficio que implicó ese cambio de una frecuencia a otra, pues creemos que significó escuchar al Espíritu Santo, pero en realidad es ese juego o ese rango de emociones con las que el ego trabaja, que vamos a ver, el ego como estratega militar nunca va a querer mantenernos estancados
en un punto. El ego sabe que si nos mantiene estancados en el sufrimiento, por ejemplo, de forma muy prolongada, pues eso más bien puede ser contraproducente para el ego, porque en algún momento podríamos saltar a una emoción elevada por querer, por hartarnos precisamente de la depresión o la tristeza o alguna condición similar. Entonces el ego nos va a ofrecer un repertorio variado de opciones para nosotros movernos en ese rango de frecuencias emocionales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para saber identificar de cuándo estamos escuchando la voz del ego, aunque sea un mensaje levemente mejor que otro mensaje del mismo ego anterior, pero siempre identificar que nos estamos moviendo en el terreno de juegos del estratega militar llamado el ego, porque el ego siempre está en guerra, y está en guerra para tratar de que nunca encontremos la paz. Se nos ofrece una escala emocional bastante amplia. Dice: este error solo se puede deshacer cuando reconocemos que hay una mente que tiene el poder de elegir y que hemos elegido erróneamente, pero ahora podemos elegir de nuevo. El mundo asegura que esto nunca sucederá, porque dice que hay algo afuera y que la paz no se logra eligiendo al Maestro de la Paz, el Espíritu Santo o Jesús, y que no se logra eligiendo el Maestro de la Paz, el Espíritu Santo o Jesús, sino manipulando los acontecimientos, las personas y las circunstancias. Esto es entonces lo que encontramos en la introducción a un curso de milagros, y así es como Jesús comienza el prefacio, citando textualmente el curso mismo, y continúa: así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. Esta es la primera frase del párrafo primero de ese punto 3 del prefacio. Es la primera frase ya de lo que fue el dictado. ¿Puedes repetirla para? Así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. Entre lo real y lo irreal es lo mismo que decir entre el plano del espíritu y el plano de la ensoñación, entendiendo como realidad lo que ha sido creado por la fuente creadora infinita, por Dios, por decirlo así. Okay. Se trata de una declaración de nivel 1, que representa el principio de todo o nada, que subyace en un curso de milagros. Dame un segundito. Nada más para aclarar, eso del nivel 1 es un método que utiliza Kenneth pedagógico. Cuando Kenneth habla del nivel 1, se trata de una comparación metafísica entre lo que es el plano del espíritu, el plano del cielo, el plano de la realidad, comparándolo con el plano de la ensoñación. Entonces esa comparación que él hace de carácter metafísico es a lo que Kenneth llama nivel 1. Más adelante va a mencionar el nivel 2 y ahí lo vamos a mencionar qué implica el nivel 2. Dice, repetir ahí. Okay. Arriba. Se trata de una declaración de nivel 1 que representa el principio de todo o nada, que subyace en un curso de milagros. Deshace la premisa básica del ego, su primera ley del caos. La separación es real y por lo tanto hay una jerarquía de ilusiones. La primera ley del caos es el opuesto del primer principio de los milagros, que nos dice que no hay grado de dificultad en los milagros. La primera ley del caos es completamente lo contrario, que lo que nos trata de decir o a engañar es que sí hay grados de jerarquías en las ilusiones que nosotros percibimos a nuestro alrededor, como personas, circunstancias, cosas, etc. Okay. Esta ley nos conduce a creer que existen ciertos aspectos en el mundo que son valiosos y otros que no lo son. Determinados objetos, lugares y personas son más santos que otros. Evidentemente también funciona a la inversa. Ciertos objetos, lugares y personas son menos santos o más pecadores que otros. Todo esto solo es posible si se cree en la separación y en el mundo de la ilusión, en el mundo perceptual. Sin embargo,
Si solo hay real e irreal y lo real es el espíritu, todo lo que tiene forma debe ser ilusorio. En este nivel, por lo tanto, no importa lo que suceda en el mundo. Sin embargo, lo que importa, como veremos, es cómo reaccionamos a lo que sucede. ¿Qué maestro elegimos para que nos guíe en la reacción ante estos sucesos y situaciones? Siempre sí, lo más importante siempre es la forma en que reaccionamos. La forma en que reaccionamos va a depender de la forma en cómo interpretamos las cosas. Y en ese juego de cómo interpretar las cosas, pues ahí es donde tiene lugar el cuál maestro escogemos. Si escogemos al maestro de la paz, que es el Espíritu Santo, o al maestro del miedo, del ruido, que es el ego, que es el que siempre trata de distorsionar todo lo que percibimos. Y no es que sea algo, pues a veces sencillo de hacer. Por supuesto hay circunstancias de nuestra experiencia vital que son muy difíciles y que tendemos, como es costumbre, como es normal, a interpretarlas de la forma en que el ego nos tiene acostumbrados y nos tiene programados para hacer, para interpretar, que es una forma distorsionada, que es una forma en la que no vemos el aprendizaje, no vemos la lección que hay detrás, y en la que solo vemos el dolor, solo vemos el sufrimiento, solo vemos el ataque, la guerra. Pero en el camino espiritual, conforme vayamos dando los primeros pasos y nos vamos acostumbrando a diferenciar las dos voces que hay en nuestra mente y a comenzar a escoger la voz del Espíritu Santo, pues cada vez va a ser más atractivo, cada vez va a ser más fácil y cada vez va a ser más gratificante escoger en todo momento la voz del Espíritu Santo, que es esa forma de interpretar las cosas que nos presenta los hechos y las circunstancias como una lección, una oportunidad para aprender las lecciones del amor, para aprender las lecciones del perdón. Dice: el conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. El conocimiento, dame un poquito. El conocimiento, cuando el curso de milagros utiliza la palabra conocimiento, normalmente lo usa mayúsculas para referirse al conocimiento que tiene lugar en el plano del espíritu, en el plano del cielo. Es la experiencia directa y la comunicación directa que tenemos como hijos de Dios con el Creador. Aquí pues tal vez por error de la transcripción en el libro pues está en minúscula, pero se refiere a eso, a ese grado de experiencia en el nivel del espíritu. Dice: Perdón. No se refiere al conocimiento en el plano intelectual, racional, al que estamos acostumbrados. Dice: Dios es perfecta unidad y también lo es el amor. Por eso el amor aquí es imposible. Sin embargo, su reflejo es viable en el sentido de que podemos amar a todos en cuanto al contenido, lo que significa que no hacemos distinciones significativas entre los diferentes hijos de Dios. Es evidente que el mundo hace tales distinciones, como las hacen nuestros cerebros y nuestra vista, pero todas ellas se basan en la forma y no tienen nada que ver con el contenido subyacente. Pues subir un poquito a donde comenzaba el párrafo. Aquí. Okay. Repítelo aquí, por favor. Dios es perfecta unidad y también lo es el amor. Por eso el amor aquí es imposible. Ahí. Esa idea de que el amor aquí es imposible. También requiere una aclaración. No, sí, ya me resigné. Bien, es como una comparación, porque aquí lo que está haciendo es utilizando la palabra amor, que en el curso también estaría en mayúscula, es para referirse al amor de Dios, al amor en el plano del espíritu. Ese tipo de amor aquí en el plano de la ensoñación no lo vamos a encontrar. Vamos a ver, es imposible encontrar ese nivel de amor y ese tipo de amor que es el único que es verdadero.
tal vez confunde porque nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar la palabra amor, a la palabra amor para referirnos a muchas cosas, al amor de pareja, al amor de entre padres e hijos, al amor por las cosas, por una práctica, en fin, todas las variadas formas de lo que creemos que es amor, muchas veces influenciadas por el ego, pero aquí se está refiriendo a lo que es el amor en el ámbito espiritual. Lo que sí aclara, y lo leíste ahí hace poco, lo que sí es posible obtener acá y experimentar en el plano de la ensoñación es un reflejo de ese amor, que son todas aquellas situaciones en las que nos vamos acercando y vamos experimentando un reflejo, aunque sea mínimo y leve, en comparación con el plano del espíritu, pero es un reflejo que nos ayuda a ir integrando cada vez más la información y las lecciones que vamos aprendiendo a través del perdón. Del cual Jesús también hablaba cuando decía, amaos los unos a los otros, sí, como yo los he amado. Exactamente, sí, se refiere a ese nivel de amor, el nivel de amor que nos acerca a la experiencia espiritual, que aunque es un reflejo, es muy necesario, es muy beneficioso y es muy gratificante, para diferenciarlo con el supuesto amor, entre comillas, del que nos habla el ego en muchas ocasiones, que no es más que amor especial y cosas similares de las que hablaremos más adelante. Okay. Perdón ahí que los interrumpí. Dice, ya no recuerdo dónde había quedado. Más abajo. Ajá. Aquí yo creo en subyacente. Sí. Subyacente. Dice, somos iguales porque compartimos el mismo sistema ilusorio que dice que estamos aquí, y también compartimos la misma necesidad de escapar de él. Un curso de milagros lo compara con un sueño. Somos pues idénticos al compartir tanto el único problema de creer en la separación como la necesidad de deshacerla mediante el perdón. La visión de Cristo, que consideraremos en breve, no hace distinciones entre los miembros aparentemente diferentes de la filiación. El amor, siendo la unidad, no excluye, porque no ve otra cosa que a sí mismo. Incluso cuando las personas actúan de forma no amorosa, a menudo cruel, odiosa y violenta, más allá de los signos externos de maldad y allende los sonidos de la batalla, se puede ver y oír la petición de amor. La visión de Cristo o la percepción del Espíritu Santo reconoce que todos en este mundo o bien expresan amor o bien piden amor. Ay, este es un tema del que habíamos hablado, ¿verdad? El video pasado. Sí, y siempre es difícil entender el tema de poder ver en una expresión de lo que normalmente consideramos como ataque, ver en eso una petición de amor. Pero es que, vamos a ver, el que tiene esa percepción correcta y esa visión correcta, pues siempre va a ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no ve la separación, no ve el plano de la forma. Por eso para él es la condición normal ver en ese tipo de situaciones una petición de amor. Pero para nosotros que estamos en este valle de lágrimas, como dice otro libro muy famoso, para nosotros que estamos en ese camino, en ese proceso espiritual, no se nos exige que nos engañemos, que nos autoengañemos en los primeros pasos de ese camino espiritual, en verlo de esa forma. De hecho, es prácticamente imposible verlo de esa forma, porque de por medio están pues nuestra programación mental sombría que traemos desde pequeños e incluso desde antes del nacimiento, por el tema del ciclo de las reencarnaciones. Está también pues nuestras mismas limitaciones de interpretación mentales, las influencias que nos genera el ambiente. Entonces es muy difícil ver en una situación de ataque, por ejemplo, una persona golpeando a otra, o en una situación de guerra, o en una situación de delincuencia, ver una petición de amor. Pero lo que sí podemos acercarnos en esos primeros pasos del camino espiritual es tratar de ver
la situación como una oportunidad para aprender, para integrar información, para integrar las enseñanzas del perdón. No del perdón falso, del que abunda, el perdón egoico, en el que yo me posiciono en superior a decir yo soy mejor que tú me hiciste daño, yo soy mejor que tú, y como yo soy muy espiritual y soy mejor que tú y tú eres una persona pecadora, entonces yo estoy en una posición de superioridad y te puedo perdonar si me da la gana, y digamos que me da la gana y te perdono, y entonces con ese perdón pues ya yo te eximo del castigo que implicaría no perdonarte. O sea, es un juego, es un pensamiento egoico, es así como funciona la programación mental egoica. Por eso es tan fácil engañarnos y que todo el mundo se engañe uno a otro, reforzar el engaño. Es muy fácil creer en el falso perdón, es muy fácil practicarlo, y es lo que el 99.99999 de las personas practica cuando se refieren al perdón. Es un perdón falso, egoico. El curso nos habla y nos enseña de principio a fin de un perdón diferente, que es el perdón verdadero. De hecho, nos dice el curso que el perdón es en esta vida el reflejo del amor que experimentamos en el cielo. O sea, en esta vida no podemos experimentar el amor del cielo en esa magnitud o en ese nivel infinito, pero lo que sí podemos hacer es experimentar el amor, la paz que se desprende de él y la felicidad que se desprende de él. Ese es el reflejo en este mundo de lo que en el cielo sería el amor de Dios. Entonces es pasito a pasito, poco a poco, pero sí es posible, y de hecho de eso se trata el verdadero camino espiritual. No se trata de, ¿cómo decirlo así para que la gente no se ofenda? No se trata como de solamente el tema del pensamiento mágico, no se trata de hacer unas cositas por aquí, por allá en la forma y ya me curo a alguien o soluciono un problema. El pensamiento mágico trata de ubicarnos en lo externo para solucionar las cosas, pero el espíritu nos lleva a lo interno, que es donde verdaderamente encontramos la paz. Sí, el ego siempre nos tiene buscando afuera. Sí. Sí. Dice, al final no importa cuál de los dos sea, porque la respuesta será la misma, amor. Esto se insinúa en estas primeras líneas. Eso refiriéndose a lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Lo que decía el curso, sí, de o una petición de amor o expresión de amor. La respuesta de Dios, y en este caso también del Espíritu Santo, a eso va a ser siempre amor. Por eso el sistema espiritual es muy sencillo, porque todo es, o sea, es así de simple. Es simple pero difícil. Difícil de implementarlo, sí. Para la mente con las resistencias activadas. Okay. Dice, la verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Perdona, esta frase, como otras más, cada frase que está en negrita tiene su comentario, y no sé si por el tiempo, bueno, ¿cuántas páginas faltan aquí para terminar? No, pues ya llevamos una hora. ¿A dónde veo minutos. Las páginas? Aquí nada más posicionándose aquí. 17 de 19. ¿Será? Sí, terminamos. Sí, terminamos. Okay. Claro. Sí. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Y dice, la verdad es perfectamente clara e inmutable porque es una. La premisa fundamental del ego es que la verdad de la unidad de Dios se ha vuelto dualista. Figuración que por supuesto no puede ser la verdad. En el sistema de pensamiento del ego, el Hijo es percibido en oposición a su Creador. El mundo emana de este pensamiento de oposición, lo que explica por qué todo en este mundo tiene opuestos. Sin embargo, en la realidad, la verdad no puede ser cambiada, no puede morir y no es complicada. ¿Qué podría ser más simple que esta declaración? Decimos, Dios es, y luego guardamos silencio. Es lo que decíamos, ¿verdad? El tema de la enseñanza espiritual, el aprendizaje espiritual es fácil. Es fácil porque el sistema de la experiencia del espíritu es muy fácil. Pero lo que se torna difícil, de acuerdo a lo que nosotros percibimos, es cuando esa espiritualidad a la hora de vivirla se topa con las resistencias que nosotros mismos ponemos en nuestra mente. Que son
la programación mental sombría que es instalada por el ego, pero es que el ego es nuestro propio proceso mental, o sea, el ego es una disfuncionalidad de nuestra propia mente, y por eso a veces el curso o alguna persona que escribe acerca del curso nos dice que el ego somos nosotros, y es que se están refiriendo a eso, que es parte de nuestra misma mente, es uno de los subprocesos mentales equivocados que están en nuestra propia mente. Yo no diría que es fácil, sino que me gustaría más como la palabra sencillo, porque Sí. algo, aunque sea sencillo o se vea sencillo o rudimentario, por ejemplo, se me viene a la mente un escultor de estos que hacen esculturas de piedra, que tú las vas a ver con 2 herramientas, un cincelito y un martillo. Y entonces alguien de afuera podría decir, bueno, pero eso se ve súper sencillo, solamente tiene 2 herramientas, pero intenta hacerlo y te darás cuenta de que es muy difícil por muy sencillo que parezca. Entonces esto sí nos habla, Kenneth, de que es sencillo, de que es simplemente esto, decimos Dios es y luego guardamos silencio, o sea, nos está hablando lo mismo. Dios es, la verdad es, todo lo demás, todo lo que tenga forma, es solo una ilusión. Pero llevarlo a la comprensión y empezar el camino o iniciar el camino para irlo comprendiendo cada vez más es lo que realmente se vuelve difícil, por muy sencillo que suene. Okay, seguimos. Sí, por las resistencias en la mente, y son las que nos hacen demorarnos más o menos tiempo. El tiempo que demoremos en integrar la información y en practicarla, pues se mide de acuerdo a nuestras propias resistencias, que para eso están ahí, para eso fueron puestas ahí por parte del ego, para resistirse a ver la luz, a ver la verdad. Dice, no puede haber una frase más sencilla que Dios es, ya que el inglés, salvo raras excepciones, no admite frases de una sola palabra. Sin embargo, nosotros hacemos que la verdad sea complicada, como podemos comprobar en casi todas las teologías. De hecho, algunos hacen que el curso sea complicado, Sí. pero descansa en una premisa simple e inequívoca. La verdad es verdad y todo lo demás es ilusorio. Ya terminó. Y ya terminamos. Ah, ok. Entonces, hoy estuvo corrido. Yo creí que esas, ¿cuántas fueron? 19. Sí, pero es que nosotros estrechamos el margen para visualmente sea más fácil. Creí que lo íbamos a requerir 2 videos mínimos para... está bien, está bonito. Entonces lo abarcamos más o menos rápido. ¿Y cómo lo viste? ¿Cómo te sentiste? Súper bien, está súper claro, muy bonito. Yo siento que este libro, digamos, la forma de este libro es como más clara, por la intención que tiene, que es como introducir los temas. Está comentando un prefacio, es un libro prácticamente dirigido a alguien que nunca ha tocado el curso, o que lo ha leído muy pocas veces, o que nada más lo ha leído de pasadita. Entonces es un libro que se hace entender, y que la idea es eso. Ya por sí el punto 3, bueno, todo el prefacio del curso, se trata de eso, se trata como de darle un panorama general a la persona que está a punto de iniciar la titánica labor de leerse esos 31 capítulos y todo lo que hay detrás de eso, que para quien ya conoce el curso, pues a veces hay que poner mucha atención con las frases y todo eso, porque dejan una enseñanza nueva cada vez que uno incluso lo lee varias veces, ¿verdad? Lo lee y lo relee. Listo. Recordarles lo de siempre. Que le den like, que se suscriban, que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo video, que nos apoyen, que lo compartan, que estén al pendiente también de los nuevos videos, y que nos vemos en el próximo. Chao. Bye. Gracias, chao. Bye.